Bosco, una película cautivadora que habla sobre las vivencias dentro de una cárcel. La película que ha pasado desapercibida y que debes ver si te gustan este tipo de dramas basados en la vida real. Y acá en este video te diré mi crítica sin spoilers. We got some fresh fish, fellas! Welcome to my jail, son. You're in here because they say you gotta pay. I'm in here to make sure you do. Congratulations, Adams. You are a father. Bosco es una película de drama biográfica escrita y dirigida por Nicolás Manuel Pino, protagonizada por Aubrey Joseph, el cual podemos recordar por la serie Capa y Daga. Además, los actores Nicky Blonsky, Theo Rossi, Thomas Jane, el cual estuvo en la cinta de The Punisher del 2004, y finalmente Tyrese Gibson, más que reconocido por su participación en la franquicia de Rápido y Furioso. La cinta está disponible en las plataformas de Pickup. En primeros comentarios les puedo decir que la película es buena, tiene sus grandes momentos y nos ofrecen buenas interpretaciones, destacando primeramente la de nuestro protagonista. El actor Aubrey Joseph hace un excelente trabajo y tiene esa característica de demostrar su desenvolvimiento a través de cada escena. Todo ello con la finalidad de atrapar al espectador. Bosco es esa cinta que te brinda mensajes de reflexión con respecto a tus acciones en el tiempo, reflejando así las consecuencias por cada uno de ellos y el cómo debes cargar con esa responsabilidad. La película es conmovedora e interesante porque nos lleva a un enfoque en cómo es la vivencia dentro de una cárcel, al menos una pequeña parte, pero que aún así refleja esos momentos de angustia y pensamientos por doquier. Además de cómo pueden llegar personas a tu vida de manera inesperada para brindarte apoyo y confianza, siendo ese un punto muy valioso durante toda la película. Es importante mencionar que la cinta nos regala elementos básicos, pero que funciona bien a pesar de todo, siendo todo el acontecimiento basado en la historia real de Quentin Bosco Adams, y creo que allí ya es un plus de la producción porque es una historia que incluso puede tener similitudes con muchas otras más, dándole ese enfoque conmovedor y de reflexión. Otro punto importante que abarca Bosco son los problemas familiares y del cómo pueden afectar tu vida considerablemente, estando llenos de mentiras y muchos engaños, donde posterior a eso afectarán tu salud mental. Por eso también considero la película buena por el tema psicológico de nuestro protagonista, siendo atormentado y siempre buscando soluciones durante las adversidades. Otra interpretación decente que nos brinda la película es de la actriz Nicky Blonsky, siendo ese personaje inocente y con sentimientos a flote, demostrando que confiar en personas que no conoces puede ser contraproducente. Desde mi punto de vista tiene un crecimiento personal, pero que en temas de amor puede recaer. Aún así el trabajo de la actriz quedó muy bien hecho. Mientras veía a Bosco pude recordar a la cinta A Prayer Before Dawn del 2017, la cual también abarca temas de reflexión dentro de una cárcel, y que la recomiendo totalmente, es muy buena. Bosco nos enseña a no cometer los mismos errores o actos del pasado, buscando una mejora personal de manera efectiva y que sea notoria para todas las personas que se encuentran en nuestro entorno. Retomando el tema de ser un buen padre y nunca abandonar a tu familia por caprichos o pensamientos errados. Pero cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia antes y después de ver esta película? Déjalo acá en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal. Un aspecto negativo que le pude ver a la película fue ese final apresurado, que sinceramente te deja con ganas de más y que estuvo muy forzado. Sí pudo ser más interesante ver a otros presos con más interacciones policíacas, ya que eso también atrapa al espectador. Pero la cinta se basó más en el aspecto psicológico y de cómo Bosco encuentra la manera de cumplir con su objetivo. Aún así, puedes disfrutar la cinta sin ningún problema. Señores, por encima mi calificación final para esta cinta es un 6.5. Por acá te habla Tomás Ubieda. Aquí te dejo otra crítica que te puede gustar y no olvides que el cine es reflexión.